Queridos hermanos y hermanas, este domingo la palabra de Dios nos presenta a las figuras encantadoras de dos mujeres pobres y sencillas que pertenecían a esa clase de personas que no contaban nada en la sociedad y que sin embargo nos han dejado un ejemplo de fe y de valor moral sorprendente también para nosotros hoy. La primera es una viuda de la ciudad fenicia de Sarepta, una víctima del hambre producida por una terrible sequía de 3 años y medio en tiempos del profeta Elías. Tal como el profeta había anunciado, ese fue el castigo de Dios a Israel por el culto idolátrico a Baal, dios de la fecundidad de la tierra, introducido por el rey Ahab y su esposa fenicia Jezabel. Aunque la pobre viuda no era judía, sino pagana, confió en las palabras del hombre de Dios y compartió con Elías la última ración que le quedaba para alimentarse junto a su hijo. Su generosidad le mereció el favor divino. Ni el tarro de harina se agotó, ni el frasco de aceite se vació hasta que pasaron la sequía y el hambre. Y el relato del Evangelio nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén, dirigiendo unas duras críticas a los maestros de la ley, porque en todo su actuar no buscaban la gloria de Dios, sino su propio prestigio e interés, aprovechando de su autoridad para despojar de sus bienes a los pobres y a las viudas desprotegidas. Luego de esas advertencias, Jesús se sentó frente a la sala del tesoro, mirando a la gente que al entrar depositaba en alcancías de cobre adyacentes a las puertas su limosna. Él se sentó a indicar cuán importante es darse un tiempo para observar lo que pasa a nuestro alrededor, no una mirada superficial que queda en la apariencia exterior, sino una mirada que penetrando al interior de las personas busca entrever lo que hay detrás de ciertas actitudes. Muchos ricos, al entrar al templo, echaban en gran cantidad monedas de valor para que resonaran en las alcancías de cobre, y así todo el mundo se diera cuenta de su generosidad. Entre ellos llegó una viuda pobre que echó 2 moneditas de escaso valor, gesto que entre tanto trajinar de los peregrinos seguramente pasó desapercibido de parte de todos, incluso para los discípulos de Jesús. Pero él se percató de ese gesto, convocó a los discípulos a su alrededor y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que cualquiera, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. A Jesús no le llamó la atención la cantidad de plata que echaban los ricos, porque ellos estaban dando de su sobrante, pero en su corazón seguían confiando en sus riquezas más que en Dios. En cambio, Jesús se fijó en la intención de aquella mujer que con esos cuantos centavitos manifestaba haber apostado toda su vida por Dios. Por eso ella echó en la alcancía más que cualquiera. Se echó a sí misma. Con estas palabras Jesús pone en evidencia que esa pobre viuda ya había entrado en el reino de Dios por la puerta grande de las bienaventuranzas de los pobres, que teniendo el corazón vacío y libre de todas las cosas y de sí mismos,
están disponibles por completo ante Dios. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Estas dos mujeres, viudas y pobres, al igual que sus hijos, se encontraban dentro de un grupo que encarnaba la desgracia y el colmo de la desdicha en la sociedad judía de entonces, por carecer de marido y de fuentes de sustento. Por esa situación de desamparo económico y legal, solían ser blanco de arbitrariedades, de injusticias y de explotación. Sin embargo, como testimoniado en varias oportunidades por los profetas, Dios tenía una atención preferencial para ellas y los huérfanos. Lo hemos comprobado en la primera lectura de hoy y lo hemos proclamado en el Salmo. Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El ejemplo de cómo Dios ha actuado con espléndida generosidad con esas dos mujeres creyentes y generosas en respuesta a la confianza que habían puesto en Él es un fuerte llamado de atención también para nosotros todos, para que no tengamos miedo a arriesgar nuestras seguridades mezquinas y confiar plenamente en el Dios del amor y de la vida. El Evangelio del domingo pasado nos enseñaba que el centro de la vida cristiana es el amor. Y hoy nos dice que el amor tiene que concretarse en el dar, más aún en el darnos a nosotros mismos, en jugarnos la vida por Cristo y el Evangelio. Entregar nuestra vida por el reino de Dios es la mejor manera de expresar nuestro amor. Un amor que abra nuestro corazón también a los demás, incluso a los desconocidos, como hizo la viuda de Sarepta con el profeta Elías, un extranjero para ellas. Un amor sincero que se entrega a los últimos de la sociedad, los pobres, los enfermos, los abandonados, los sufridos y tantos necesitados que no faltan a nuestro alrededor. Este hecho me recuerda una frase de un sacerdote de mi tierra natal antes de ser asesinado en los lagers nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo: yo soy todo un don. La vida de cada persona, la vida de cada uno de nosotros es un don de Dios. Por eso debemos ponerla al servicio de todos, conscientes que lo que hacemos en favor y en defensa de la vida es parte de nuestra misión de bautizados. Esta es una tarea desafiante en nuestra sociedad, donde hay corrientes violentas y pregoneras de muerte, y donde instituciones estatales llamadas por ley a defender la vida de todos indistintamente, desde la concepción hasta la muerte natural, discriminan y promueven la muerte. No por eso debemos desanimarnos ni acobardarnos, porque el Dios que nos pide defender la vida nos acompaña y sostiene, como ha sustentado la vida de esas dos pobres viudas. Promover la vida es una misión que abarca todos los ámbitos de la persona y de la sociedad. Por eso, en el nombre del Dios de la vida, les pido que la huelga anunciada por el día de mañana se desarrolle en paz, en el respeto de las leyes, de las personas y de los bienes privados y públicos, y que no haya provocaciones, actos violentos, enfrentamientos y vandalismo de parte de nadie. Que las autoridades escuchen el clamor de todos los sectores del pueblo de Dios y que se trabaje por la cultura del diálogo, libre, franco, sincero y respetuoso, como único camino para preservar la vida, el bienestar y la paz
de todos los bolivianos. Que el Dios de la vida apacigüe nuestros ánimos y nos colme de sus bendiciones, para que todos trabajemos para impulsar un sueño común de país sobre los cimientos de la reconciliación, la justicia, la verdad y la paz. Amén.